¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a revisar lo que fue el partido del Club Deportivo El Nacional frente a Vinotinto. Así que vamos a ello. El Club Deportivo El Nacional el día de hoy formaría con David Cabezas en la portería, José Ignacio Flor, Rommel Cabezas, Carabalí, Charles Vélez, Adrián Cela, Eddie Mejía, Edison Caicedo, Jeremy Mejía, Darío Pazmiño y Yorcaeb Reasco. Por parte del equipo visitante, Vinotinto formaría con Mitre, Hernández, Aguirre, Nardelli, Uchiña, Mina, La Rotonda, Caicedo, Rodríguez, Luna y Monti. El partido a disputarse por la fecha número 12 entre el Nacional y Vinotinto, este día lunes 12 de mayo a las 19 horas en la ciudad de Quito, en el Estadio Olímpico Atahualpa. Comenzaría con los primeros minutos un error por parte del jugador Carabalí del Nacional, un horror de la línea defensiva, le dejaba el pase servido al delantero de Vinotinto, que con un disparo apenas abierto se salvaba el arco de David Cabezas. En el minuto 22 se veía la tarjeta amarilla para el jugador del Nacional, Adrián Cela. Un minuto después llegaba el gol para el Club Deportivo El Nacional, un error en la salida de la defensa de Vinotinto, se la llevaba Eddie Mejía, se acomodaba, esperaba en el disparo un tanto defectuoso y el central desviando. Con la ayuda del propio central Hernández, el balón terminaba metiéndose y de esta forma el autogol por parte del jugador de Vinotinto adelantaba a El Nacional 1-0. En el 27 se salvaba del empate un balón largo a la defensa del Nacional, le ganaban al jugador Flor. David Cabezas con la mano enviaba al córner un disparo bastante peligroso. En el 40 Yorcaeb Reasco impactaba el disparo en el travesaño. El vertical le decía que no, luego de un disparo a ras de piso. El balón no quiso entrar y ser la segunda del Nacional, concluyendo así las acciones más importantes en el primer tiempo. Para el segundo tiempo entre el Nacional y Vinotinto llegaría un gol de Vinotinto, el gol por parte del equipo visitante, un centro desde la derecha. El número 17 con una marca bastante floja de Carabalí, que saltaba donde sea menos al balón, le bajaba fácil para que el número 40, el jugador Mera, mandara a guardar y colocara el 1-1. En el 53 entraba Jaguar Guizamano por el jugador Jeremy Mejía. En el 54 el jugador Edison Caicedo veía la tarjeta roja, una infracción, un pisotón directo sobre el jugador Mera y se iba expulsado el jugador de El Nacional. En el 61 llegaba un gol en fuera de juego en primera instancia para el Nacional, un centro de Eddie Mejía a la cabeza de Yorcaeb Reasco, con la marca encima, fácil el 99 ponía el gol, que luego, unos minutos después, luego de la revisión por parte del VAR, le daba el gol válido y era el segundo para el Club Deportivo El Nacional. En el 73 un control de Cabezas, luego de un disparo del 9 visitante bastante peligroso, un balón rápido, pero con dirección al centro del arco, controlaba David Cabezas. 74, cambios en el Nacional, Reasco por Ledesma y Anthony Bedoya por Cela. Regresaba después de una lesión de mucho tiempo el defensor del Nacional. En el 79 el jugador Frickson Borja y José Francisco Ceballos por Darío Pazmiño y Eddie Mejía. Y en el 92 un disparo que se iba elevado del jugador 40 del equipo de Vinotinto, concluyendo así las acciones entre el Nacional y Vinotinto. Victoria del Nacional 2-1 frente a Vinotinto. Una victoria complicada, se le complicó mucho el compromiso en el segundo tiempo al Nacional, pero que a pesar de eso supo mantener el control y se lleva los 3 puntos, unos 3 puntos que vienen siendo muy importantes frente a un rival que se encontraba en las primeras posiciones de la tabla de la Liga Pro. A pesar de eso ha venido con un bajón bastante importante en estos últimos partidos y hoy con una derrota más el equipo de Vinotinto se mantendrá en la quinta casilla, pero el Nacional subirá unos cuantos escalones ubicándose en el puesto número 13, habiendo concluido la fecha número 12 de la Liga Pro, a un único punto de Emelec y Manta, que tienen 3 unidades cada uno. Queda mucho camino por delante, pero el Nacional va mejorando poco a poco, muy poco a poco, pero en un partido bastante complicado, en donde parecía que Vinotinto iba a someter al Nacional en esos primeros minutos, unos errores de la línea defensiva, Carabalí que regalaba el balón, parecía que iban a someter a la defensa del Nacional, pero luego de esos minutos iniciales, de esos 5 o 10 minutos, el Nacional comenzó a controlar el partido, controlaba la mitad de la cancha, tenía el balón, la posesión y se jugaba más en campo de Vinotinto, poco a poco así, hasta que llegó un error en la línea defensiva de Vinotinto
y Eddie Mejía con un disparo bastante malo, pero que para suerte del jugador del Nacional y una pésima suerte para el jugador Hernández termina entrando ese balón. Y era justo porque el Nacional estaba siendo mucho mejor que Vinotinto, poco a poco se llevaban las cosas así. Luego poco a poco parecía que iba a caer el segundo gol del Nacional, era cuestión de tiempo, Vinotinto no reaccionaba, no tenía intenciones de proponer, de atacar, tenía contras pero que no eran muy efectivas y el entretiempo le vino bien. Un error en la línea defensiva nuevamente del Nacional, Carabalí dejaba tranquilamente cabecear, poner el pase para que el 40, el jugador Mera, marcara un buen gol. Luego se complicaba aún más la situación, se iba expulsado de Edison Caicedo, eso complicaba mucho las aspiraciones del Nacional, pero que más adelante, 7 minutos después, llegaría un gol por parte de Yorkaev Reasco, un buen pase de Eddie Mejía y Yorkaev de cabeza colocaba el segundo, el gol de la victoria para el Nacional. Y luego poco a poco Vinotinto tampoco reaccionó más, solo tuvo ese gol por errores del Nacional. Luego también no tuvo más el equipo visitante y se llevó los 3 puntos. El Nacional, que le vienen bastante bien, que viene mejorando poco a poco, en verdad que es poco a poco como ha ido mejorando el Nacional. Partido a partido van mejorando cosas de lo que hicieron mal el partido anterior. Ahora lo único bueno es que regresó un jugador muy importante en la línea defensiva del Nacional y esperemos que ya sea titular y sienten de una vez por todas a Carabalí y no vuelva a jugar más en el Nacional. Esperemos que eso sea bueno para el Nacional y que luego ya se encuentren los jugadores que tengan el mejor nivel, que aún hay muchos que todavía no tienen el nivel para ser titulares, otros como variantes lo harían mejor, pero bueno, un partido bastante complicado para el Nacional. En un principio luego pues dominó, fue mejor y bueno, el Nacional se va recuperando, se mantiene aún en la zona baja de la tabla, pero con unos 2-3 resultados positivos podría salir de ahí y colocarse en la mitad de la tabla y ver qué pasa en la mitad del año siguiente. Pero bueno, un partido bastante tranquilo diría para David Cabezas, que no hizo un mal partido, hizo lo que pudo, tampoco se le puede exigir más de lo que hizo en el gol, creo que pues bueno, tampoco podía hacer más. David Cabezas, un partido pues bueno, esperemos que ya no cometa tantos errores, que siga mejorando. Y en la línea defensiva con Flor, Cabezas, Carabalí, no sé si se la estaba jugando de lateral o qué se pretendía, más que todo cuando defendían. Flor y Cabezas para mí lo hicieron bien, un partido decente, justo. Es verdad que Flor cometió uno que otro error, pero creo que sigue siendo muchísimo mejor que Carabalí. En ese aspecto yo seguiría poniendo a Flor de titular con línea de 3 junto con Bedoya y Rommel Cabezas. Carabalí de lo más flojo para mí, no me termina de gustar, no termina de convencer, comete muchas equivocaciones y nada más lo que se viene diciendo partido a partido con este jugador. Cela, que no tuvo un gran partido, no lució mucho, luego se fue sustituido y bueno, tampoco más que mencionar de Cela. Vélez y Caicedo, pues creo que Vélez cometió alguna que otra equivocación en cuanto al balón, pero no hizo un mal partido, me gustó el partido de Vélez. Junto con Caicedo, que Caicedo creo que lo puede hacer mejor, pero termina yéndose expulsado y eso complica mucho la situación en él. Y es la segunda expulsión en el año, recordando lo de la Supercopa contra Liga. Y bueno, hay que poner a Marcos Olmedo, no hay de otra. Problemas personales, problemas con el director técnico creo que van a influir más que juegue otro jugador antes de que juegue el propio jugador Marcos Olmedo, pero bueno, probablemente se vaya a mitad del año porque no creo que Marcos Olmedo vaya a querer continuar con este director técnico que no daba para más y que tampoco apoya en nada a este personaje. Pero bueno, Pazmiño, Mejía y Jeremy Mejía, Eddie Mejía, los dos Mejías por cada banda. Pazmiño no tuvo un partido tan brillante, uno que otro destello, faltó un poco más del jugador pazmeño. Jeremy Mejía creo que lo más flojo en la delantera, cometió muchos errores, le falta un poco más de esa motivación de encarar y de ser más peligroso en el ataque, todavía le falta, creo que como variante está bien en ciertos partidos, pero para titular todavía le falta mucho a Jeremy Mejía. Y Mejía creo que viene siendo lo mejor del Nacional en el año, lo más peligroso, aunque todavía tiene que mejorar mucho en la definición, tiene mucho margen de mejora, esperemos que sí. Eddie Mejía siendo lo mejor del Nacional, y Yorkaev Reasco, que también poco a poco con las pocas ocasiones que tuvo las aprovechó, a pesar de que impactó uno en el travesaño y no es la primera vez, ya se viene repitiendo en muchas ocasiones. Esperemos que ya con esto marque más goles y sea en bien del Nacional. Y finalmente, con respecto a las sustituciones, Jauer Guizamano, que era cambio urgente
sobre Jeremy Mejía. Tampoco es que haya tenido mucho más que todo ya era en defensa en los últimos minutos. Luego también Ledesma y Bedoya que entró, más tranquilidad en la línea defensiva, sobre todo Ledesma, que tampoco tuvo mucho porque ya estábamos defendiendo. José Ceballos y Frickson Borja, más de lo mismo, 10 minutos, tampoco que decir mucho más de ellos. Y bueno, eso con respecto a todos los jugadores, van mejorando poco a poco, se encuentra una forma de jugar dentro de todo lo que se pretendía al inicio. Estos jugadores van encontrando el camino. Esperemos que se encuentre el mejor 11 de los jugadores del Nacional, y ver qué pasa a mitad del año, qué jugadores se van, porque probablemente varios jugadores se vayan porque no tienen minutos, porque no confían en el director técnico y tienen problemas, más que todo con la directiva también. Así que probablemente vaya a haber muchos cambios y también nuevas caras a mitad del año, y así que hay que ir pensando más que todo en esa mitad del año para quedar en una posición decente para el año que viene. Pero bueno, vamos mejorando, es lo importante. Aunque no apoyamos a este director técnico, hay que seguir hasta donde el Nacional pueda y esperar que le vaya bien, que es lo que al final importa, sobre todo los nombres y jugadores. Así que bueno, gente, eso sería todo con respecto a este video. Ya nos veremos más adelante, así que cuídense mucho, nos vemos y adiós.